Eso los expertos. Ah, ok, listo. Ujú. Pero mira, ante todo quiero agradecerles por su presencia Ahí está. desde la Comisión de Contenidos Digitales de la Asociación de Puericultura y Ahí Pediatría. está. Pues le damos la bienvenida a todos los participantes a este webinar sobre Ah, bien, inteligencia artificial para pediatras, eh, que el cual tiene como subtítulo de la teoría a la práctica. ¿Cómo es esto? Eh, Además de la teoría, tendremos la oportunidad de la revisión y ejecución de algunas tareas en las herramientas actuales de inteligencia artificial, las cuales son de gran utilidad para nuestra práctica. Esto será presentado por el doctor Carlos Hernández Rivero, quizás conocido por muchos de ustedes. Bueno, Carlos es un pediatra puericultor egresado del Hospital José Manuel de los Ríos de Caracas, además egresado del programa de gerencia de centros de salud de IESA. Actualmente es el director médico del Centro Pediátrico Doctor Hernández Acosta en Ciudad Bolívar y además Carlos es integrante de la filial Bolívar de nuestra Sociedad de Puericultura y Pediatría. También es presidente de CIS Médico y cursó un máster en inteligencia artificial del CEUPED de Madrid. Y es miembro de esta comisión de contenidos digitales. Adelante, Carlos. Eh, Creo que tú mismo vas a pasar la presentación, ¿no es así? Correcto, yo lo tengo. Voy a Ya compartirlo. tendremos las preguntas que ya inclusive me llegaron algunas hasta mi correo de una vez. Así es que prepárate. Adelante, Carlos. Ok. También están viendo la presentación. Muchísimas gracias, doctora Tomé. Muchísimas gracias a todos los que... Carlos, disculpa. Ok, Listo. ahora sí se ve, ahora sí se ve. Ujú. Muchísimas gracias, doctora Tomé, por la presentación. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar esta noche aquí con nosotros, hablando de inteligencia artificial para pediatras, desde la teoría hasta la práctica. Bueno, todos los que me conocen saben que soy un apasionado de la informática, soy un apasionado de la necesidad que tenía el país de digitalizar sus servicios de salud, y la inteligencia artificial es una parte de esa digitalización. Desde la parte teórica, la inteligencia artificial no es nada nueva. En los años 50 se definió que inteligencia artificial eran aquellas aplicaciones de computación, de informática, que hacían cosas que parecían humanas. Después, en los 90, se creó lo que se llama el aprendizaje automático. Había software que usted le daba datos y el mismo software generaba conclusiones y aprendía. Después vino el aprendizaje profundo, que es cuando con los datos solos, sin darle un algoritmo, la máquina generaba conclusiones. Y lo último, lo que uno conoce como inteligencia artificial, que es este boom que vino después del noviembre de 2022 con ChatGPT, es IA generativa, que son aplicaciones que son capaces de ellas mismas generar información, dibujos, música, escritos. Entonces, esta es otra parte, es una pequeña parte de la inteligencia artificial. Entonces, de lo que vamos a hablar ahorita es de inteligencia artificial generativa. ¿Por qué nos impresiona la inteligencia artificial generativa? Que en este subcampo, a diferencia de la computación tradicional, donde no solamente estas aplicaciones nuevas no solamente analizan datos, sino que entienden los datos. Y son especies de calculadoras, de alguna manera, lingüísticas. Las IA generativas de la máquina, nosotros le preguntamos el lenguaje común y ella nos responde en lenguaje común. Y eso nos impresiona muchísimo, porque siempre nos hace pensar que qué está detrás de todo aquello, porque pareciera que tuvieran alma, porque nuestra conciencia como humanos está hecho de palabras. Igual, estas aplicaciones están hechas de palabras. Y su potencial es inmenso para todas las áreas del conocimiento, para todas las áreas de la vida, y la pediatría no es ninguna excepción a este impacto. Estas aplicaciones son muy buenas para redacción, para resumir, para traducir y para automatizar procesos. Y en el caso de los pediatras, primero tenemos una sobrecarga de información brutal que no informa ahorita humanamente de analizar toda la información que se publica diariamente en pediatría. Además, necesitamos personalizar la información que le damos a nuestros pacientes. Los pacientes reciben muchísima información de muy mala calidad y hacer material educativo para pacientes no es fácil. Además, nos permite hacer
tareas repetitivas mucho más fácil liberar tiempo. Nos da apoyo para decisiones clínicas y es un gran impulso para la investigación. Vamos a ver cómo estas herramientas nos pueden ayudar en todo esto. Hay una realidad que es innegable. Cuando usted pone a comparar médicos contra máquinas, en las pruebas internacionales de medicina, las máquinas son capaces de responder correctamente más o menos el 72-96% de los tests, de las pruebas. Y los humanos, máximo entre 46 y 62%. Es decir, las máquinas son 30% más eficientes que nosotros contestando exámenes puros, teóricos, estamos hablando. Y otra realidad humana es que el rendimiento de uno como médico va disminuyendo en el tiempo, más o menos a un ritmo del 10% cada 10 años. Entonces, desde que nos graduamos hasta que tenemos 30, 40 años ejerciendo, perdemos capacidades y las IA se mantienen constantes. Entonces, eso es una realidad. Esto de lo que vamos a hablar ahorita son modelos de lenguaje. Modelos de lenguaje son programas que son entrenados con grandes textos y como ChatGPT, Gemini, Claude, Perplexity, DeepSeek, y tienen muchísimas aplicaciones. Vamos a ver un poco qué hacen cada uno de estos programas por la pediatría. Quisiera, para los que no han usado IA, que entiendan el concepto de prompt. Han oído mucho hablar de prompt, prompt, prompt. Prompt es instrucción. Son un conjunto de palabras que incluyen el contexto, el estilo, el tono y el resultado que le pedimos a la máquina. Y en función de la calidad de su pregunta es la calidad de su respuesta. Entonces, cuando usted estructura un prompt, una orden, siempre tiene que pensar en estas cuatro partes: el rol, la tarea, el contexto y el formato de salida. Y bien importante, cuando ustedes interactúen con estas IA, nunca se queden con la primera respuesta y nunca le crean siempre, nunca le crean todo lo que dice. Voy a hablarle de las aplicaciones clásicas. Si yo fuera a comenzar a usar IA ahorita, yo comenzaría con esta que se llama Perplexity. Perplexity tiene muchas ventajas. Una, por supuesto, tiene una versión gratuita y una versión paga. La gratuita es más o menos generosa. Es muy fácil de manejar. No hace falta VPN. O sea, usted lo puede tener en su teléfono. Y tiene la misma estructura que tiene la mayoría de estos modelos de lenguaje. Tiene un espacio para hacer una pregunta. Aquí escribe su pregunta, puede anexarle imágenes, anexarle fotos o artículos y le va a dar respuesta. Esto en términos generales es más o menos común a todas las IA. Coge, por ejemplo, bajo su aplicación Perplexity en el teléfono, le toma una foto a un pacientico con esa lesión y ella le contesta que bueno, que eso puede ser un granuloma anular, un eritema anular centrífugo o una tiña corporal. ¿Okay? Pero usted sigue chateando con ella y le dice, bueno, mira, tiene múltiples, tiene mucho cuero cabelludo y tiene contacto con gatos. Y ella ya le responde, bueno, en ese caso es un dermatofitos, es un microfurcani y le da el diagnóstico. Y no solamente el diagnóstico, sino también le da el tratamiento. Fíjense que esto lo está haciendo con una foto que tomó en su teléfono, más nada. Después tenemos que hablar, eso es Perplexity, como digo, es fácil, es gratis, y lo puede tener y se equivoca poco. Después tengo que hablarles de ChatGPT. ChatGPT fue la primera que salió, muy famosa. Tenemos en Venezuela un par de problemas, que para utilizarlas hace falta VPN, y cuando se inscribe, tiene que tener un teléfono afuera, un primo, un familiar que le recibe el código para la inscripción nada más. Después no hace falta. Fíjense que la misma estructura de Perplexity, un sitio para preguntar, ¿okay? Puede inclusive, puede grabar su pregunta, ¿okay? Y puede agregar imágenes, por ejemplo. Este es un caso que me pasó. Mi hija está de posgrado de pediatría, me mandó esa placa. Papá, ¿qué es esto? De entrada, a veces extraño, pues había unas imágenes ahí y yo que soy de Guayana pensaba que era mercurio. Decían que era mercurio. Cuando usted se lo sube a ChatGPT, le da esta respuesta. Dice una radiografía anterior posterior y tiene el diagnóstico sugerido parecen múltiples cuerpos extraños metálicos, parecen perdigones o heridas por arma de fuego. Entonces uno sigue conversando con ella y le dice, oye, pero es que el paciente se ve bien. Ah, si el paciente se ve bien, ¿no? Entonces es una ingesta de bolitas metálicas magnéticas tipo bulibols. Y inclusive te sugiere qué hacer con el pacientico. Vigilancia, repite radiografía en 48 horas. Pero no solamente eso, ¿no? Sino que le puede pedir inclusive que le mida
el tamaño de las bolitas y le calcula el tamaño de las bolitas. ¿Okay? Todo eso desde su teléfono o de la computadora. Y le puede decirle, mira, hazme la referencia para gastro. Y se la hace. O por ejemplo, llegó un pacientico con una lesión en la resonancia, que usted no sabe qué es lo que es eso, el informe del radiólogo lo tiene para el día siguiente, y usted puede coger esa imagen, subirla, y le da un diagnóstico de lo que pudiera ser esa lesión. ¿Okay? Y efectivamente era un pacientico con una lesión con metavolumen en región anterior interciliar, y era un quiste dermoide. Y te hace la descripción y te da las referencias del manejo de quiste dermoide. Después, las IA, ahí vienen una competencia entre unas y otras. Suben unas, bajan otras. Ahorita, por ejemplo, una de las que ha tenido más éxito ha venido agarrando potencia y es Gemini. Gemini, en principio, la usaban mucho para generar información para padres. Decía, por ejemplo, por poner como prompt, explíqueme la bronquiolitis para padres no médicos, un lenguaje sencillo. Y él me generaba un documento explicando que era la bronquiolitis en lenguaje de papá. ¿Okay? Era muy bueno o es muy bueno para generar para ese tipo de texto. ¿Okay? Ese después lo exportaba de documentos y lo entregaba a los pacientes. Después desarrollaron una capacidad para imágenes impresionantes. Ahorita Gemini tiene un manejador de imágenes que se llama Nano Banano, que usted sube una foto, le dice, sube la foto y le dice, genera una foto vestido como Avengers. Y escoge los trajes de foto y tiene una capacidad además, a mí el más viejito me puso como el jefe, como el negrito, a la doctora la puso como al Capitán Marvel, la más poderosa. O sea, es increíble, esa es la creativa, con solamente una frase, vísteme como Avenger, más nada. También es excelente para generar dietas. Nosotros hicimos, el Gemini permite hacer gemas, o sea, grabarlos pronto. Entonces subimos los 2 tomos de caña y ahora lo que hacemos simplemente, digo, hazme un menú semanal para un bebé con alimentación complementaria, alérgico a la proteína de leche paga, y es capaz de generarles un menú día a día con alimentos venezolanos, por ejemplo. O, por ejemplo, usted puede preguntarle, genérame un récipe médico para un preescolar de 6 años con una diabetes aguda, los medicamentos disponibles y para todo eso libre. Y mañana ya empezamos a ensayar. ¿Oíste? Tranquilo. Con formato récipe y colócame los precios, ¿no? Este es el prompt que le pusimos. Y ella es capaz de decirte qué antibióticos puedes escoger, la presentación, que está en Farmatodo, con los precios aproximados y el cálculo. ¿Okay? Esas son las clásicas. Las clásicas, como digo. No, porque están en la conferencia explicando cómo funciona la inteligencia. Si pueden tracar, por favor, los audífonos. Después están las chinas. Las chinas se ofrecen como gratuitas, no son completamente gratuitas, pero también son bien poderosas. DeepSeek se salió como competencia ChatGPT gratis, no es tan poderosa, pero bueno, si uno no quiere pagar, es bastante buena. También es bueno que la prueben. Y salió una nueva que se llama Kimi, que es multimodal, o sea que le puede subir imágenes, bastante poderosa, da muy buenos resultados, pero sí tiene la opción, aunque tiene una opción gratis, la opción paga es mejor. El mismo esquema, usted pone prompt, puede subir y puede hacer investigación profunda, pero esta hace inclusive presentaciones, puede hacer investigación profunda, slides, hacer websites, o sea, el mismo esquema, ponle prompt y obtiene la respuesta. Estas son las que les he mostrado hasta ahora, son aplicaciones generales, tienen todo tipo de información. Ahora vamos específicamente con las aplicaciones médicas. Las aplicaciones médicas de ellas son mejores porque alucinan menos y se equivocan menos que las otras. ¿Okay? El SCOL estándar sigue siendo Open Evidence. Open Evidence es una aplicación gratuita para médicos exclusivamente. ¿Okay? Hace 2 años, cuando comenzó, era muy fácil inscribirse desde Venezuela, inclusive con un carnet de la sociedad yo me inscribí. Ahorita pone más trabas, entonces ahorita hay que usar una VPN para que te ubique, que no sea en Estados Unidos, porque si no te va a pedir licencia americana, pero que si te pones en Europa, si puedes tratar de poner un carnet médico y te acepta. ¿Okay? También tiene, al día tiene pocas oportunidades, pero puede hacer las pocas preguntas al día. Pero es una de las mejores de todas. Es una plataforma que está apoyada por la Clínica Mayo, por el New England Journal of Medicine y por JAMA. ¿Okay? Fíjense que es el mismo esquema. Yo le pongo aquí una pregunta. ¿Okay?
y ella me da respuesta. Con la diferencia que esta me va a dar las respuestas y me va a dar las referencias. Las referencias directamente, estas referencias que están aquí, sé que se corresponden con artículos. Y usted le hace clic aquí y abre el artículo original. ¿Ves? Entonces es más difícil que alucine. Entonces, en cuanto a calidad, esta sin duda, una de las mejores, una de las que usted debe tener siempre en el teléfono. Después salió esta, que es bastante simpática, bastante buena. Hasta ahora pareciera que es gratis y es un poco más amplia que OpenEvidence en el sentido que puede dar también esquemas terapéuticos, cálculos clínicos, referencias de medicamentos, guías clínicas. También es gratuita y no hace falta VPN para inscribirse. Les ruego que puede probarla y es bastante, bastante buena. Después está esta, que no pude probarla porque no conseguí forma de conseguirla gratis, era solamente paga. Se llama Doctor Oracle. Es mucho más para estudiantes, ¿okay? Para buscar información. Tiene buena fama, pero sin embargo, ahorita los voy a comparar para que vean la diferencia entre uno y otro. Este Medisearch es un poquito más viejita, pero en fin, hace lo mismo. Una pregunta médica y ella le da la respuesta con las referencias. Aquí le tengo un pequeño resumen de estas cuatro. OpenEvidence es gratuita, pero tiene que verificar que usted sea médico. El contenido revisa New England Journal y JAMA, alucina poco, y en las pruebas de los benchmarks, en las pruebas de precisión, ya casi el 100%. O sea, que es muy precisa en sus respuestas. Vera Health, que la otra es la negrita, aparentemente hasta ahora es gratuita, pero pareciera que fuera de prueba. Después, muchas de estas aplicaciones después sí comienzan a correrlas. Es para médicos también. Tiene más de 60 millones de artículos para revisar. Alucinaciones bajas, 97% y 84% de asertividad en las pruebas. Oracle es por suscripción, no hay otra forma, por eso fue que no puede entrar. Está disponible en web y en el teléfono. Es muy buena con el manejo de las guías clínicas americanas e inglesas. Tiene una baja puntuación en alucinaciones y tiene una buena precisión. Y MediSearch, que es más viejita, tiene anuncios en el interior, es abierto, no hace falta que sea un médico, tiene artículos científicos globales, no solamente, aunque es de medicina, pero es más abierta. Hay que controlar las citas, en este específicamente hay que revisar que no sean inventos. Uno de los problemas que tenemos con las guías definitivamente es que inventan las citas y le metan con muy buena precisión, parece que fueran ciertas. Y su precisión es un poquito más baja que las otras, 94 y 94, sin embargo siendo bastante buena. Esta aplicación me gustaría que cuando quieran la revisen, que se llama DXGPT. Es una aplicación que hizo un ingeniero español que su hijo tenía un problema neurológico degenerativo que tardaron muchos años en hacer el diagnóstico, pero de una manera muy rara. Y en esta aplicación usted le pone el texto de los datos de la enfermedad actual y ella le da diagnósticos diferenciales. Aquí pusimos un paciente que tuvimos con un lactante de 2 meses operando 2 oportunidades con sospecha clínica de hipertrofia pilórica sin mejoría, que se seguía vomitando con deshidratación, alcalosis y hipocalemia. Y él nos dio el diagnóstico. Te pones primero displasia suprarrenal, que no era, pero sí era un síndrome de Bartter. El síndrome de Bartter es un trastorno hereditario poco frecuente, entonces es muy difícil que uno como pediatra general lo consiga el diagnóstico. ¿Okay? Además, uno le hace clic en el síndrome de Bartter y le da los síntomas más comunes y le dice qué pruebas diagnósticas se tienen que hacer. Es una página bien completa para buscar diagnósticos raros y difíciles. Después les quiero hablar de las que son para estudiar. Cuando comenzaron a usar las guías en las universidades, en las escuelas, por supuesto que los primeros que comenzaron a utilizar no fueron los profesores, sino los estudiantes. Y hubo unos reportes, de hecho hubo un estudio muy famoso en Lancet, donde reportaban un menor rendimiento de los estudiantes que usaban IA. ¿Y cuál fue lo que les voy a mostrar ahorita es la respuesta de Google a ese problema? Primero les voy a hablar de Gamma, que no es para estudiar, sino para hacer presentaciones. Yo diría que hasta hace muy poco lo usábamos muchísimo, porque da unas presentaciones espectaculares. Y era muy sencillo, solamente usted con ponerle el tema hacia la búsqueda y le generaba toda la presentación. ¿Okay? So, usted le pone aquí, haz una presentación de 5 diapositivas sobre la importancia de la vacunación infantil, los mitos y el calendario, y eso es lo que hacía en 5 minutos. Una presentación preciosa. Sin embargo, también descubrimos con el tiempo que inventaba mucho, a veces colocaba referencias falsas. Entonces, es muy buena para hacer la parte gráfica, pero la parte de investigación tienen que hacerlo ustedes. Y con Gamma también podemos mejorar el material para pacientes. El material que generamos con Gemini, lo colocamos aquí en Gamma
de bronquiolitis, el texto, y nos genera pues, documentos como este. Usted le da al paciente, entonces es mucho más fácil y es mejor la comunicación con el paciente y la educación del paciente. Y me voy a detener en esta presentación, en esta página que se llama Notebook LM. Notebook LM es la respuesta, como les comentaba, de Google al problema de la educación. Es una aplicación diseñada para estudiar, para aprender lo que usted quiera. ¿Ok? Esta es la página principal. Ella trae varios, yo llamo cuadernos a cada una de las investigaciones. Fíjense que la estructura, por ejemplo, si tienen, es un cuaderno que está abierto, lo que se llama el secreto de los superlongevos, es un cuaderno hecho por Eric Topol, el editor de Medscape, el cardiólogo famoso, sobre los secretos para cómo envejecer en buenas condiciones. Cuando puedan, revísenlo. Entonces, fíjense cómo es la estructura de la página. En la parte izquierda, usted sube todas las referencias del tema que usted quiere investigar. Lo puede subir usted, escoger usted los textos, pueden ser textos, PDF, pueden ser videos de YouTube, pueden ser libros completos, ¿ok? Y donde usted quiere que se busque la información. Aquí en el medio está este espacio para que usted haga preguntas sobre este tema. Pero no solamente preguntas, el sistema es capaz de hacerme todo esto, resúmenes en audio, resúmenes en video, mapas mentales, informes. Y usted le pregunta de ese texto, por ejemplo, aquí subimos los 3 libros de Carlos González, el pediatra español, sobre educación, sobre crianza respetuosa. Y podemos hacer que nos dé frases de Carlos González para hacer publicaciones en Instagram, lo que usted quiera. ¿Okay? O este caso, íbamos a hacer una presentación sobre lactancia materna y cerebro, dejamos que él nos hiciera la investigación en PubMed, nos hace la investigación y nos son resúmenes, presentaciones digitales, informes, mapas mentales, cuestionarios, infografías, y fíjense la calidad de la presentación que genera solo, con imágenes espectaculares. Entonces, hemos estado migrando un poquitico de gama a Notebook LM. Esas son las infografías que hace Notebook LM. Como ustedes vean, son visualmente impresionantes. Y la otra cosa que ya tenemos disponible es que muchas de estas ya se pueden integrar a historias médicas electrónicas. Entonces, por ejemplo, este fue un paciente que tuvimos de 1 año 4 meses, que tenía 10 días con fiebre y tos, llegó al centro, se le hizo esta radiografía. Y claro, de buenas primeras, esta imagen aquí no era muy clara. El pacientico se ingresó, se le puso antibiótico doble, ¿okay? Pero aquí no estaba muy clara qué significaba esto. Es más, a veces confundía la imagen y parecía intestino que estuviera arriba, o total que no era clara esa imagen. Se la subimos, hicimos análisis con la IA y él nos sugirió que hiciéramos una tomografía computarizada. Esta es la tomografía, donde sí se ve ya la cavidad, más clara, ¿okay? Y ya lee la imagen tomográfica y te dice, bueno, es una pulmonar gigante o una neumonía necrotizante con una hematosis de tensión, que fue el caso que nos ocupa. Buenas tardes, William. Saludos. Saludos a Yurice también. Aquí estoy viendo las imágenes que me enviaste. La verdad que las imágenes son casi que patognomónicas de cisticercosis pulmonar. Imágenes quísticas, con calcificaciones en la pared, zonas de aspecto consolidado. Para mí, eso es una cisticercosis pulmonar. Parásitos. Son parásitos que se adquieren de algunos animales. Encabezando la lista de esos animales, el cerdo. Pero no es la única fuente, hay varias fuentes. La más frecuente es el cerdo. Son parásitos. Ajá. El manejo de eso es con albendazol. Ok. ¿Qué fue lo que acaban de oír? Ese paciente hospitalizado, las familiares interconsultaron con otro médico
Y ese fue lo que el médico decía, que era una cisticercosis pulmonar, esa imagen radiológica. Buenas Entonces, tardes, William. entonces Saludos. lo que yo quiero hacer simplemente con eso es que entiendan que las IA se equivocan, pero es que los humanos también se equivocan. Entonces, la IA se convierte en una fuente para contrastar información. Ese Perdón, paciente... un momentito, Carlos. Por favor, miren, hay varios micrófonos abiertos y eso nos dificulta un poco a todos poder escuchar a Carlos. Ok, gracias si lo pueden cerrar. Carlos, disculpa, sigue. Ok, entonces fíjense, el tema, ¿por qué me impresionó mucho esa llamada? O sea, hay mucha información en la calle, hay mucha gente opinando y la gira se convierte en una referencia para ese pacientico. Efectivamente, después logramos hacer una teleconsulta con una neumólogo pediatra, estuvo de acuerdo con nosotros que era una neumonía necrotizante. Se le puso banco y meropenem y evolucionó en forma satisfactoria. Pero como ustedes ven, o sea, es muy fácil equivocarse por muchas partes. Y esto solamente es un apoyo. ¿Okay? Entonces, el futuro médico, el futuro no, el presente médico es este. Es tener herramientas, es tener historias con la información toda junta y con posibilidad de análisis. Después le subimos la evolución clínica y la IA estuvo de acuerdo con nosotros que estaba mejorando antibióticos y mejoría y egreso. Este es otro casito también que nos llevó a la consulta, un escolar con dolor abdominal. Llamamos nos parecía que era un abdomen agudo, que era una apendicitis, llamamos al cirujano, él estuvo de acuerdo que le parecía una apendicitis. Sin embargo, la mamá insistió en que quería un eco. Se les dijo muy claro que el eco no es la mejor opción, pero bueno, ella insistió que quería un eco. Por desgracia nuestra, la hematología era esta, 5.700 blancos. Entonces, concha, ok, eco, el reporte del eco, reportaba un eco absolutamente normal. Nosotros, se dieron 12 horas, las 12 horas seguían 5.000 blancos, seguía el dolor abdominal, ¿okay? Y nosotros subimos la imagen a nuestro analizador de imágenes y él decía que sí, que era muy alta la probabilidad de que fuera una apendicitis. Y efectivamente, en este caso, a pesar de la muy buena experiencia de la gastro que hizo el eco, fue una apendicitis, ¿okay? Una apendicitis retrocecal. Entonces, las IA no nos van a reemplazar a nosotros, pero sí son una gran fuente de apoyo. No nos van a quitar el trabajo, pero sin duda los médicos que sepan usar IA van a tener más ventajas sobre los que no sepan utilizarla. Son, por ejemplo, usted puede desde la misma historia pedirle que te calcule la dosis ajustada de un antibiótico y está toda la información dentro del sistema, pues inclusive se lo busca en Farmatodo. Esas son algunas de las cosas que usted puede hacer con IA en la actualidad. Problemas con las IA sí tenemos y muchos. El gran problema son las alucinaciones. El tema con las IA, ellas no entienden, ellas solamente responden en función de probabilidades. Y cuando no tienen la respuesta, la inventan. Entonces tenemos a veces artículos que nos llegan a la revista con referencias perfectas y son falsas. ¿Okay? Alucinan. Entonces, toda información tiene que ser verificada. El otro gran problema de las IA, sobre todo en los grandes estudios de predicción, es el problema de los sesgos. Tenemos que comenzar a crear una cultura de investigación en el país que no tenemos. Tenemos que entender que para que no haya sesgos, toda la población debe estar incluida en los estudios, no solamente las que dan la aprobación. O sea, hay que comenzar a alimentar nuestros propios modelos porque los modelos de afuera no son nuestra realidad, no es la misma realidad del gringo gordito que el nuestro. O sea, tenemos que generar modelos predictivos con nuestra realidad. Por supuesto, el tema de la privacidad de datos es importante. Eso no se discute. O sea, la IA se maneja siempre con datos anonimizados. Eso es una catedral. Lo que está en discusión es cómo manejar el dato anonimizado. O sea, cómo tener acceso a los datos de las historias en forma más o menos rápida y automática sin muchos alcabalas. Y la responsabilidad también. La responsabilidad eso es clarísimo. La responsabilidad nunca es de la máquina. La responsabilidad siempre es del médico, que es el que tiene que avalar lo que dice la máquina. Y por supuesto, la experiencia clínica ahora es más indispensable que nunca. Porque si usted no sabe, no sabe buscar, no sabe qué es lo que va a encontrar. Entonces, si para alguien es útil, las IA son para los médicos que tienen experiencia clínica. Es más fácil que se pierda un mejor médico usando las IA
que un médico que tiene experiencia clínica. Entonces, yo siempre he dicho que tenemos un problema muy grave. Los jóvenes médicos son digitales y los médicos contemporáneos conmigo son analógicos. Entonces tenemos que los no analógicos que hacernos digitales y los digitales hacerse analógicos. O sea, los jóvenes médicos tienen que aprender clínica, tienen que revisar la parte clínica y los médicos viejos que conocemos clínica, aprender a usar las herramientas digitales para complementar, para que se complementen. A mí no me preocupa el avance de la IA, me preocupa mucho el retroceso de la inteligencia natural. Todas estas tecnologías tienen todos los inventos tienen esta misma secuencia. Se genera un nuevo dispositivo, una nueva técnica, como ChatGPT, hay un pico de expectativas infladas que nos debe hacer todos, después nos damos cuenta que tienen errores, entonces nos desilusionamos porque no son perfectas, y después alcanzamos una meseta de productividad, aprendemos a utilizar la herramienta. Esto es común para todos los procesos, para todas las dimensiones, para todas las tecnologías, pero fíjense lo que nos ha pasado con IA, que este proceso ha sido exponencial, cada vez son mejores, cada vez son más rápidas, cada vez son más precisas, cada vez alucinan menos. ¿Okay? Y claro, como con toda tecnología tenemos una curva de Gauss. Los que lo usan al principio, los pioneros, una mayoría temprana, que es donde yo espero que estén todos ustedes en esta mayoría temprana, otra mayoría tardía y los rezagados. Al final, de lo que me interesa es que entiendan los protocolos de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría, ¿cuál es el tratamiento? Accediendo a la información. Según los protocolos de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría. Lo que me interesa es que sepan es que la IA es un copiloto, no es el piloto sigue siendo el médico. Y es muy probable, y es lo que queremos, que estas IA mejoren la calidad de atención, porque nos van a hacer permitir navegar en el inmenso mar de información desordenada que tenemos disponible. Y no se trata de competir en que si eres humano o no eres humano. O sea, la tecnología no está reñida con la humanidad. Es más, y la gran esperanza que tenemos es que si usted pierde menos tiempo buscando la información, va a tener más tiempo para su paciente. Esa es la gran oferta y la gran esperanza de que estos sistemas nos permitan atender mejor y dejar de hacer las cosas repetitivas y fastidiosas. Conclusiones, no basta tener acceso a la IA, hay que saber interrogarla, hay que saber interpretarla y sobre todo ponerla en contexto, es lo más importante. Y el verdadero acceso a la IA no se mide por la conectividad. Usted puede tener todas las IA del mundo pega. Lo importante de la IA es su capacidad para discernir si eso es cierto o no es cierto, si le sirve o no le sirve esa respuesta. Y las IA nos recuerdan que el conocimiento sigue siendo, como siempre, una construcción exigente, gradual y profundamente desigual, y que exige formación rigurosa y disciplina. Esto no es para hacer las cosas más fáciles. Esto es para hacer las cosas más profundas. Que no sabe lo que busca, no sabe evaluar lo que busca. Si quieren ese QR, pueden pueden bajar el documento donde pueden ver los sitios que revisamos en la charla. Y esto, por supuesto, son mi número de contacto si quieren para aclarar cualquier duda. Abrimos el espacio para preguntas. Carlos, felicitaciones por esta excelente presentación y tal como él decía, vamos a ver si tienen preguntas. Carlos, las puedes ir anotando de tal manera de contestarlas luego. Somos todo oídos, lo que ustedes digan. Dice que yo no puedo comenzar mi video, no sé por qué. ¿Por qué no puede comenzar su video, doctora? Yo Ah, creo. no sé, Elvia, tú sabes que yo no soy muy. Ya la voy a Dice que ayudar. no. Bueno, yo quisiera comenzar. De verdad. Yo quisiera comenzar una pregunta, doctora, si me permite usted la palabra. Por supuesto. Aquí está, solicitar iniciar su video, lo solicité. Yo voy a ser un poco hoy abogado del diablo, ¿no? Yo tengo Perdón, Unidades no vino, entonces como Unidades no vino, yo voy a... Estás haciendo la suplencia, muy mal hecho. Yo le estoy haciendo... No, doctora, mentira, ¿cómo cree usted que yo voy a hacer la suplencia de Unidades? Hay una pregunta que siempre se plantea, yo tengo años oyendo estas intervenciones de Carlos, entonces hay una pregunta que siempre surge y de hecho hoy me llamaron, doctora, necesitamos esta conferencia por lo siguiente. Primero, hay gente que es reactiva al uso
de la inteligencia artificial como herramienta que nos va a ayudar a hacer un diagnóstico. Porque entonces se ponen muy exquisitos que la clínica priva, que la historia médica juiciosa, bien documentada, con un examen físico minucioso, el ejercicio clínico, entonces se va a perder. Entonces, yo quiero que Carlos nos explique aquí cuál es su opinión, cuál es la pertinencia real en un caso como el que acaba de describir, cuando un doctor habla con esa seguridad y nos dice que es una cisticercosis pulmonar, o que la doctora dice no es una apendicitis aguda, sigan adelante, y al día siguiente se opera el paciente con una apendicitis aguda. ¿Qué opinas tú? ¿Cómo podemos decir nosotros que es pertinente o no? Esa es la número uno. Y la número dos, ¿qué opinión te mereces tú? Puedes decirnos tú, de aquellos docentes, de aquellas revistas docentes donde el profesor se niega al uso de la investigación sistemática a través del uso de la inteligencia artificial. Cuando nosotros usamos inteligencia artificial, doctora Tomei, y usted se mete en un elemento así como lo nombró Carlos, el Notebook LM, usted no solamente va a leer 20, 30, 40 artículos, usted va a escuchar un resumen de los 40 artículos, usted va a ver un video de ese resumen y usted tiene la presentación, de manera que lo atiborran con la información. Entonces, ¿qué opinas tú? ¿Esta información, esta forma de aprender actual es buena, no es buena? ¿Nos van a hacer una poda sináptica y vamos a embrutecer más? ¿Qué opinas? Hay varias cositas. Primero, bueno, el tema, el síndrome de Kruger, no, creo que se pronuncia. Ese síndrome está descrito en psicología. La gente ignorante siempre se demuestra más convencida de lo que dice y es más fácil creerle a los que dicen mentiras que a los que dicen verdad. Eso está demostradísimo, eso no es de ahorita. Entonces, eso pasa mucho. Es más, la gente que más sabe es la gente que más duda. Y a veces las opiniones siempre de los que saben son tibias, porque uno sabe que la realidad es compleja. Y claro, y uno puede sufrir este síndrome de Kruger-Nager en cualquier tema. De repente en medicina, si tú eres médico especialista, cuando haces mecánica, haces lo mismo. Uno siempre se demuestra más seguro de lo que menos sabe. Eso es un hecho, eso por una parte. Por otra parte, esto, querrámoslo o no, va a cambiar la forma de relacionarnos con la información. En la actualidad, nuestra relación con la información es muy mala, porque es demasiada información y no tenemos capacidad para manejarla. La clínica siempre se impone, pero ahora vamos a ver una medicina donde no va a ser la clínica, ya no van a ser los antecedentes, ya va a ser el genoma del paciente y va a ser la genómica. Entonces tú no puedes humanamente, con tu cerebrito, tener acceso a todas esas variables. Ya vas a tener una medicina donde tú vas a tener protocolos predictivos. Para un paciente tú le llamas su historia electrónica y la historia electrónica te va a decir si tienes riesgo de sepsis, si te va a hacer una sepsis en 48 horas o no. Eso no puedes hacerlo humanamente. Ahorita ya están los sistemas que son capaces de diagnosticar mamografías mucho mejor que los radiólogos y hasta con 2 y 3 años antes de que se vean las lesiones. O sea, ya no podemos competir contra las máquinas. Lo que no tienen las máquinas es contexto. El contexto lo tenemos los humanos. Por eso el capitán del avión siempre va a ser el humano. Pero es como cuando tú estás en un 747. Tienes una computadora que te maneja el avión y tu capitán maneja un par de botoncitos y ves la pantalla. Así va a ser la medicina o así debería ser la medicina. Esa medicina de buena voluntad se va a acabar, o es lo que queremos que se acabe, que sea suplantada por una medicina donde manejemos mejor la información. Igual que la medicina de la transmisión de conocimientos se va a acabar. Tú vas a investigar lo que tú vas a investigar, yo no te voy a heredar los conocimientos. Y esa medicina, aquí nosotros tenemos, doctora Tomei, usted lo sabe, en el país nosotros tenemos mucho maltrato médico cuando estamos aprendiendo. Aprendemos a través del miedo que le tenemos a los docentes. Entonces, los docentes nuestros, y si tienen cierta edad más todavía, tienen temor a que el alumno lo supere. Entonces, le tienen temor a estas herramientas digitales porque el alumno va a tener una capacidad de asociar una cantidad de información que ellos no tienen esa velocidad para hacerlo porque no tienen esa destreza para hacerlo. Y pienso que ese miedo es lo que hace que lo prohíban. Nosotros estuvimos presentes en unas conferencias que dimos en Puerto Ordaz
Y lamentablemente yo me fui un poco triste de esas conferencias, pues porque hubo esa reacción que dice Carlos, hubo ese rechazo a aceptar esto contundentemente, porque no puede ser que los alumnos, porque entonces no van a estudiar. Cuando Sí, sí, pienso, de hecho, eso en educación es toda una revolución. ¿Sí? Si hay algo que ha estado cambiando y que va a cambiar es la educación. De hecho, yo voy a hacer ahorita otro máster sobre IA y educación médica. Es que es todo un área nueva. O sea, la educación médica, como la conocemos en el pasado, del docente que todo lo sabía y el exacto, sector se acabó. Ahora tiene que ser mucho más proactivo el estudiante y tiene que ser mucho más creativo el docente. ¿Cuál es el problema que tenemos ahorita? Todo lo nuevo da miedo. Eso no es nuevo. O sea, uno siempre tiende frente a las cosas nuevas a tener resistencia hasta que las conoces y las usas. Entonces, mientras llega este proceso, lo que hay es que ir enseñándolo y motivando a la gente que las pruebe. A mí siempre con esto me encantan los talleres, porque la gente con las IA tiene siempre dos cosas. Uno, miedo que te reemplace, por supuesto, pero también tiene miedo que no saben por dónde comenzar y piensan que son muy difíciles. No, al revés. Las herramientas son sumamente sencillas. Fíjense que siempre es un solo campo. Lo que pasa es que lo que cuesta es usarlas, o sea, sentarse y perderles el miedo. ¿Ok? Y nada, yo lo que invito a los que están, que las comienzan a utilizar, que comienzan a explorar, comienzan a meterse, porque esto nos va a llevar a todos por delante, o sea, no hay forma de escaparse. Si no la usamos, no vamos a quedar en el pasado. Claro. Bueno, y en este mismo sentido de lo que dice Carlos, estuve revisando que habían dos polos. Uno que decía prohibición de las inteligencias artificiales en educación en general y en medicina en particular. ¿Por qué? Porque el docente se sentía como relegado. Y lo otro es dejarla libre. Ojo con las alucinaciones. Entonces, ¿cuál sería un punto? Pues un equilibrio, porque fíjense, cuando comenzó el Internet, toda la gente decía, ay no, qué horror, eso es lo que nos va a robar los datos. Mentira. Entonces ya todos lo aceptamos. Y eso mismo está pasando. Entonces, lo fundamental es buscar el punto de equilibrio. No sé si tengan algunas preguntas, pero de las que me llegaron temprano, Carlos, te podría hacer dos preguntas. Dale, Una de ellas, ya va, que la tengo encontrada, ¿dónde está? Ahí ya va. Una de ellas dice, tomando en cuenta la sobrecarga de información médica actual, ¿de qué manera la inteligencia artificial generativa puede ayudar al pediatra a sintetizar de una manera eficiente, pues, el caudal de literatura científica? sí, para eso, específicamente en eso son sumamente buenas, buscando información adecuada y resumiendo. Ahí, por ejemplo, hay una aplicación que se llama Consensus, que es fantástica. Usted tiene, por ejemplo, quiere buscar si la vitamina C es buena en protección urinaria y usted pone el tema y esa aplicación le va a dar los artículos que dicen que sí, los artículos que dicen que no y cuál es el consenso. Y les califica la calidad de las publicaciones, cosa que uno humanamente no puede. Entonces eres capaz de buscar la respuesta, porque humanamente tú te pones con PubMed, tú buscas un par de referencias, pero no puedes buscar todo. Y esto te lo hacen segundos y te evalúan millones, miles de referencias. Entonces, para buscar información y la calidad de información, para eso es excelente. Están consensos es uno de los mejores para hacer ese tipo de cosas. Esta ¿Tiene versión notebook gratuita o toda es por tiene, no, tiene versión gratuita no tan generosa, pero sí existe. Por ejemplo, yo me enfoqué ahorita en herramientas que se pueden usar para el consultorio, pero un día nos podemos reunir y diseñarle aplicaciones específicas para hacer investigación. ¿Cuáles son para buscar referencias? ¿Cuáles son para redactar? ¿Cuáles son para buscar errores? Ese es otro mundo. Por eso, hay que meterse en este mundo para ver para qué es cada aplicación. ¿Okay? Por ejemplo, para Ahorita es investigación. algo conexo con la otra pregunta que tengo aquí, que dice, ya va, lo tengo que leer. ¿Qué me sugiere que debería hacer el pediatra para verificar la información generada por la inteligencia artificial con la finalidad de garantizar la seguridad del paciente? O sea, por Uno, ejemplo, tal el caso que tú presentaste que eran de determinados pacientes. ¿Qué nos dices al respecto? Ok,
depende por ejemplo, si yo fuera a buscar información, yo uso OpenEvidence, que como mostré, que alucina muy poco. Pero, por ejemplo, lo que nos pasa a veces en los artículos de la revista, te llega un artículo con una cantidad de referencias. Lo primero es buscar las referencias, si son ciertas o son falsas. He visto que, por ejemplo, Gemini a veces se equivoca mucho, pero Claude, que es otra que no nos presentó, que es buena para programación, es espectacular. Tú le pones la página de referencia y te dice, las busca una por una en PubMed y te dice si existen o no existen. En eso es fantástica. Entonces hay que combinarlas, hay que combinar todas. Hay que probarlas todas un poquito para ver la calidad de respuesta y que son mejores que otras. Pero siempre, por supuesto, nosotros tenemos siempre, gracias a Dios, a PubMed y a Cielo, que son dos grandes repositorios de publicaciones donde usted puede publicar la fuente original. ¿Okay? Entonces, lo que recomiendo cuando una referencia se extraña, una información no cuadre mucho, busque la fuente original siempre. Doctora Tomei, ¿usted permite que yo le ayude con el chat? Que hay muchas preguntas en el chat. Esto. Bueno, yo los iba a leer ahorita, pero bueno. Ah, María Auxilio, dale, María Auxilio. Comienza. No sé, es que no, también no tengo video, doctora. No sé qué dice que no. Ya le voy a poner el video. Ujú. Ah, ok. Bueno, tal como decía Carlos, Sí, mire, Ok, la primera pregunta dice, un comentario, dice desde Carabobo, mis saludos, excelente exposición, agradecida por su aporte, la doctora Maurín Espinosa. Silvia Rodríguez, buenas noches, excelente. ¿Dónde podemos ver la charla nuevamente? El doctor colocó un código QR, podemos buscar el enlace y ahorita se lo vamos a compartir. Dice por aquí saludos de la filial Barinas. Maurín también dice que es una herramienta que nos permite tener información actualizada. Conchita dice que ella cambió antes y un después del taller en Valencia, qué bueno. Pero aquí está una pregunta de Mariana Mariño. Saludos, Mariana, que dice que ¿qué se ha establecido en torno al uso de la IA en las publicaciones científicas? ¿Hay que declararlo? ¿Se deben incluir en las referencias? ¿Existen recomendaciones al respecto? Gracias, Mariana, por tu interacción. Sí, bueno, con mucho orgullo tengo que decir que ya la revista Archivos Venezolanos de Poder Cultura actualizó su normativa de publicaciones y hizo un capítulo sobre ella y que nos acogimos a lo que establece. Hay un capítulo de la Asociación de Editores de Revistas Médicas, y más o menos una copia, tomamos la información de ahí. Sí, la IA se puede utilizar, pero tiene que declararse. No puede ser autora, ¿ok? Pero tiene que declararse en los procedimientos y cuáles se usaron y cómo se usaron. Y ya no es ningún pecado utilizarla, ¿ok? Carlos, deja de compartir la pantalla. complementar algo de lo que Es dijo que Carlos. ya yo le tomé foto al Nosotros, bueno, enlace, lo vamos a publicar no también en sé las si alguno historias. de ustedes sabe que nosotros estamos en el Comité Editorial de Archivos Venezolanos de Puericultura y Pediatría. Y como parte de las revisiones, por supuesto, si usa inteligencia artificial, bien sea para alguna de sus partes, hay que declararlo. Miren, es muy diferente si usted la usó para alguna traducción, para corrección de sintaxis y de presentación, que por el contrario la esté usando de otra manera, pero la palabra final la tiene el árbitro y el revisor. Eso ahí sí es verdad que nos beneficiamos de la inteligencia artificial, pero la inteligencia humana en ese particular todavía forma parte de nuestra mente. Y ya vendrán otras cosas y les invitamos a que revisen las normas que acabamos de actualizar. Gracias. Agradecemos también a Vilma María, Carrizales que se conecta por aquí. Dice que lo que es verdaderamente cierto es que ya como herramienta y se trata de evolucionar. Y hace una pregunta que dice, es si hay estudios basados en porcentaje de diagnósticos errados o eso no es viable. Sí, fíjate, hay una cosa que es bien interesante. Hay una publicación, creo que es el Lancet, si mal no recuerdo, compararon diagnósticos difíciles, ¿no? IA sola, IA más médico y médico solo.
adivinen quién ganó. O sea, los mayores errores estuvieron en el lado Médico. de los médicos. Quien tuvo más acierto fue la IA sola, porque pasaba muchas veces que el médico quería corregir a la IA y se equivocaba. ¿Ok? Entonces, sí, se equivoca, todos nos equivocamos, pero las IA se pueden equivocar, pero los médicos nos equivocamos, somos más humanos. O sea, nos equivocamos más. Yo les comento que ayer estaba yo subí 2 artículos a Notebook y al final me decía, como dice, puso usted, la pantalla derecha donde estaba, qué quería que uno hiciera. Y yo le puse podcast. Hizo 23 minutos de podcast entre dos españoles, hablando de 20, yo decía, Dios mío, 23 minutos de 2 artículos, pero era increíble y me quedé escuchándolo porque la manera en cómo hilaban la conversación fue maravilloso, es decir, es increíble realmente. Y lo que yo decía, yo les ruego que prueben Notebook LM, porque es impresionante, porque aprendes oyendo, viendo, Sí, sí, viendo total. videos, viendo presentaciones, viendo mapas Ujú. mentales. Los podcasts Sí, son espectaculares. sí, Entonces, sí, es aprendes, maravilloso. aprendes. O sea, te aborda de distintas vías, auditiva, visual, todo. Sí. Y son súper creativos con la información, además. Es impresionantemente creativos con la información. Sí, y daban el título del podcast y se preguntaban uno al otro. Y yo decía, esto está instaladísimo aquí. Otra pregunta, una interacción del Nelson Faría Montiel. Dice, el exceso de información generada por IA, tanto para el médico como para el paciente, tiende a trastocar o deshumaniza la relación médico-paciente. No, fíjense, hay una publicación y un libro muy hermoso de Eric Topol. Eric Topol es un cardiólogo editor de Medscape, esa revista que todos conocemos, que se llama Deep Medicine. O sea, una analogía entre Deep Learning y medicina. Dice que justamente una de las grandes esperanzas de la IA es que te va a quitar el trabajo fastidioso, el estar escribiendo la historia. Entonces, se supone que al final la IA nos va a dar más tiempo libre para compartir con el paciente. De hecho, ahorita hay una cosa interesantísima. En los 70 se comenzaron a hacer historias electrónicas, hubo mucho burnout, se quemaban porque había mucho teclear, entonces los médicos estaban pendientes de la pantalla y no del paciente. Eso fue un gran problema con las primeras historias electrónicas. Ahorita hay una cosa que se llama ambiente de inteligencia artificial. Prenden un aparatico, graban la conversación con el paciente y la IA coge esa conversación y la distribuye. Y entonces genera nota clínica. Es decir, que el médico hace la evolución sin tocar la pantalla. Entonces, de eso se trata. Al final veremos que tenemos la pantalla prendida, grabando, y la nota se va haciendo sola. Y solamente el médico al final lo que va a decir, está bien o no está bien. ¿Okay? Entonces, se supone que lo que esperamos es que nos quite tiempo, que nos resuma mejor, que nos ubique la mejor información disponible y que eso sirva para que florezca la relación. O sea, es una contradicción, pero a través de la tecnología se debería humanizar más la medicina. Ahorita estamos en un limbo terrible. Tenemos muchísima información y no tenemos cómo manejarla. Entonces, estamos haciendo muy mala medicina. No tenemos capacidad humana para manejar tanta información, ni para transmitirla al paciente. Entonces, se supone que esto debería mejorar esa relación. Doctor, ¿existe algún portal en el cual comentar o denunciar si hay alguna referencia errada o inventada o alucinada, como sería la No, otra? se supone que se trabaja los editores. De los editores tenemos que revisar. Claro, en las normas está muy clara la responsabilidad del autor, pero por desgracia no salvamos. Cuando nos mandan un artículo tenemos que revisar y ahorita es una locura. Casi 30% de las referencias son falsas. Y lo peor del caso es que mientras más convincente, más falsa es. Entonces Ay, hay que Dios. revisarlas, hay que ubicarlas una por una. Entonces, pero claro, ahora tenemos que buscar la vuelta que IA nos sirve para ubicarlas. Entonces, claro, la denuncia como tal lo que hay que escribirle es a los editores de la revista para denunciar que un artículo determinado tuvo una referencia falsa. Pero ese es un problema gravísimo que tenemos ahorita las revistas médicas, la cantidad de referencias falsas. Pero en temas de consulta, Carlos, Open Evidence es uno de los más serios, ¿verdad? Se supone que es el gold estándar. La historia de Open Evidence es impresionante. Open Evidence la funda un tipo que viene de Wall Street, que tiene una compañía de bolsa, de IA de bolsa, y es una fundación, por eso es que es gratuita. Yo me imagino, detrás de Open Evidence están las farmacéuticas, yo creo que ellas son las que están pagando la cuenta, ¿no? Pero es gratuita y es muy potente y sobre todo que tiene referencias directas, pues, que es la gran ventaja. Y referencias de revistas muy grandes, de New England y de JAMA, pues. Mira, Doctor, aquí ¿qué tenemos opina usted de... Ah,
¿Qué opina de Bueno, la versión paga de Gemini y de Notebook que dice, ofrecen a cada rato comprar, comprar? Mira, bueno, fíjate lo que es Venezuela. Yo conseguí una versión, así como tenemos las versiones de Netflix chimbas, yo me metí una versión chimba de Gemini, la Pro, o algo así por $12 al año. El precio real es $20 al mes, ¿no? Y entonces conseguí una página que por $12, así como uno consigue esa Netflix de $5 igualito. Y me está funcionando ahí, es lo que estoy utilizando mucho. También usé la ChatGPT, pero es impresionante. Esta es una carrera de caballo. ChatGPT da mejores respuestas, ahorita está dando muy buena respuesta Gemini, y ahorita está ganando mucho de Claude, pero más para automatizar que para contestar. Cada una tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Yo por ahorita me quedaría con Gemini, me parece que una es la más completa. Si pueden conseguir la versión Pro, es muy buena. Y yo estoy pensando hablar con ella para meterme en la Pro de Notebook LM, porque ella me viene consumiendo los, los puntos. Es que es impresionante cómo evolucionan. El año pasado yo descubrí Gamma y en octubre compré Gamma. En octubre del antepasado. El año pasado me parecía que ya había pasado un año tan rápido. Cuando se me venció lo volví a comprar. Hoy, marzo, siento Gamma obsoleto porque no, cuando conocí a Notebook, que Carlos me lo presentó, le quito todos los notebooks a Carlos. Y entonces yo creo que estoy de acuerdo porque ya Tiene casi, que pagar, doctor. casi, sí, no. Gamma no, yo no he conseguido con Gamma esa oferta que consigue Carlos. Yo pago el año completo, es $8 al mes. Da infinitas presentaciones, pero si yo utilizo la inteligencia artificial de Gamma, me dice mentiras. Pero si yo analizo un artículo y se lo presento, ella en base a ese artículo que yo revisé, me hace una presentación impecable. Puedo ponerle varios artículos de que ya yo haya revisado y ahí sí, estoy segura que lo que está haciendo está bien hecho. Pero claro, ya veo las de Notebook mucho más bonitas y uno lo ve en las conferencias. Esta ¿qué semana, opinas? ¿Qué opinas de Nano Banana? Nano Nano, Banana, Nano Banana es Gemini. O sea, Nano Banana es el manejador de imágenes de Gemini. Es espectacular. O sea, es muy bueno haciendo imágenes. De hecho, las presentaciones de Notebook LM son hechas con dibujos de Nano Banana. ¿Ok? Entonces, claro, para buscarse un dibujo, Nano Banana es fantástica. Hay otra quizás más sofisticada, pero Nano Banana es muy buena. Me gusta más que la de ChatGPT, por ejemplo. Ahora una pregunta, bueno, pero eso soy yo la que estoy preguntando. ¿Qué tan cierto es que Claude no está disponible en Venezuela? Sí, Claude tiene que usar VPN. Ah, Pero, o sea, sí, o sea, monta un VPN y la usa. No pasa nada. y O el sea, que no tiene un VPN no no, puede. yo lo que le recomiendo es una cosa muy sencilla. Hay un navegador que se llama Opera, que es gratis, y él incluye el VPN. Y un VPN que no te va a robar nada y no tienes que pagar nada. Entonces, que vas en Opera y cuando quieran consultar, o sea, por ejemplo, Grok tiene que ser con también Cloud, y Grok tienen que ser con VPN. ¿Ok? Y Cloud tiene una versión gratis, no es tan generosa, pero bueno, pero para algunas cosas puntuales es buena. Ahorita están hablando Un muchísimo de Cloud. positivo de Perplexity es que da las referencias y ahí uno mismo entra, yo bajo la referencia, se ve y ahí yo creo que se reduce el potencial de alucinaciones. ¿Por qué? Porque Porque lo que uno pasa está es que revisando. Perplexity es al revés. Él no es un modelo de lenguaje, sino es un buscador pegado a un modelo de lenguaje. Entonces, el que hace la búsqueda es el buscador. Y después el modelo de lenguaje redacta la respuesta. Los otros son modelos de lenguaje que inventan lo que consiguen. Y hacen la... Entonces, por eso usted ve que es más preciso Perplexity. Pero Perplexity, por lo menos en la parte médica, a veces se queda corto. Entonces, te buscan mucho artículos que son de publicidad, de educación de pacientes y no exactamente médicos. Esa es la gran ventaja que tiene Open Evidence, que la búsqueda te la hace solamente sobre artículos médicos, de buenas revistas. O sea, el Open Evidence es el Perplexity médico. Eso es fundamental. Mira, aquí hay otra pregunta que dice que ¿cuáles considera como principales preocupaciones éticas en cuanto a
privacidad, que ya lo comentaste, de los datos del paciente y cuál es la responsabilidad legal en caso que hubiera un error que haya sugerido la inteligencia artificial. Yo ¿Qué voy por la segunda, opinas sobre eso? por la segunda, que es la más fácil. La responsabilidad nunca es de la IA, la responsabilidad siempre va a ser del médico. El IA te da opciones y la decisión la toma el médico. O sea, la IA se puede equivocar, pero la equivocación sobre el paciente es del médico, no de la IA. Eso tiene que tener los pericia. ¿Okay? Eso por una parte. El otro tema era la otra pregunta era que Bueno, quizás la privacidad de la los privacidad. datos del paciente. Sí, claro, nosotros no tenemos, hay una cosa que va a ser muy clara. Estados Unidos tiene una ley muy fuerte sobre privacidad de datos. Europa tiene medidas muy fuertes sobre privacidad de datos. Ahora, yo sí quiero que entiendan que hay dos tipos de datos. El dato personal, que te identifica al paciente, esa es una cosa. Eso nadie tiene duda que se tiene que protegerse y que nadie tiene acceso. Nadie tiene por qué saber que Carlos Hernández tiene una neumonía, tiene una leucemia, tiene un HIV. Eso. Pero hay otra cosa que es el dato anonimizado, es la gran discusión. Todos los datos de un hospital, por ejemplo, deberían estar anonimizados y permitirnos acceder a ellos para hacer investigación. Porque la investigación del futuro va a ser tratar de generar modelos predictivos. Y para hacer modelos predictivos necesitan que estén los datos de todo el mundo para que el modelo no tenga sesgos. Si no tenemos acceso a esos datos anonimizados, nuestros modelos no van a servir para nada. Y esos pacientes que no estén presentes en esos modelos no se van a beneficiar de la predicción de las patologías, del manejo de las patologías. Entonces, lo que tiene que protegerse es la privacidad, pero el dato anónimo no. El dato anónimo debe ser promovido y compartido para investigación. ¿Okay? Entonces, lo que tenemos que luchar es porque los datos estén anonimizados. Pero sí debemos tener acceso a los datos para poder hacer investigación. Aquí dice un comentario Rignia Vizcaíno, Gemini es increíble, actualmente discuto mis casos con ella. Gracias, doctor. Y le dice a uno, hola, colega, le dice. Si uno le dice que es el pediatra, dice, hola, colega. Hay una cosa con Gemini bien importante, que aprendan a utilizar lo que son las gemas. Usted hace un prompt bien sólido y lo guarda en la gema. Y la próxima vez no tiene que estar escribiendo otra vez el prompt. Yo tengo, por ejemplo, gemas para todo. Gemas para que yo cojo los exámenes, por ejemplo, la fotografía de los exámenes, los cargo y ella me saca los datos y me los mete en la historia. Hace OCR, y me resumen los resultados de los exámenes. Por supuesto, tengo gemas para búsqueda de información de los últimos 5 años en PubMed y que no alucines. Ese es un prompt bien sólido y lo que dejas ahí cargado para hacer tus investigaciones. Tengo uno que me busca los medicamentos, presentaciones, costos y todo. Usen las gemas de Gemini, aprendan a usar las gemas, eso es bien importante. Mira, yo creo que eso amerita otra que nos explique. Esa clase es bien bonita, esa clase es bien bonita, esa de usar las gemas en Gemini. Podemos hacerla. Esa la podemos hacer. Y también a veces el Gemini le dice a uno, ¿quiere que le haga un resumen para la historia clínica? Y él saca todo el resumen. Te va haciendo preguntas, te responde y te dice qué es lo que tú quieres. Sí. Bueno, ya son las 9:04. Yo creo que tenemos una hora.